Vou presentar a Cristian, imos facer un formato entrevista. Cristian Gálvez é un autor de novela histórica que leva xa varias novelas publicadas, seguro que aquí hai xente que xa leu algunhas delas, algunhas sobre a figura de Leonardo, que, bueno, pues recordaredes, outras figuras tamén, non, moi coñecidas do Renacemento italiano, ese período tan absolutamente deslumbrante. Está especializado, pero na súa última novela, en Te he llamado por tu nombre, é o título da novela, vaise a ese lugar que temos aí na pantalla e a esa época. Vaise a Xerusalén no século I. Cando eu lle pedín a Cristian que nos acompañara, que teño que decir que me dixo que sí de inmediato, é certo que esta cidade é unha cidade importante para él, eso é certo tamén, xa falaremos deso. Cando lle propuxen a Cristian falar desa época e dese lugar, fíxeno o meu razonamento foi nesta cidade de Santiago, estea ou non estea enterrado aquí, eso é cuestión da crenza de cada un. Aquí, a identidade da cidade débese a esa persoa, a ese home que en teoría está enterrado aí, non? E ese home viviu en esa cidade e en esa época, non? Entón, diso é do que imos falar hoxe con Cristian Gálvez. Pásome ao castelán. Cristian Gálvez, buenas tardes, perdón. Es que ya me dijiste buenos días. Correcto. Espérate, que si te acabo diciendo buenas noches será preocupante. Menos mal que no nos hemos despertado juntos y hemos dicho buenos días. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Bueno, ya estuvimos esta mañana para los zagales, ¿no? Para los rapaces, ahí, con la chavalada. Y un honor, ya es que venir a Santiago, ya lo hemos hablado en la comida, ¿verdad? Que es un honor para mí, por el amor que me une a mi mujer, sobre todo, que es la que me inculcó el amor por esta tierra, y por todas las referencias históricas que al final terminan de una u otra manera convergiendo en la última novela. Efectivamente, dísimos falar, bueno, ya que haces un recordatorio a Patricia, recordemos que Patricia es una ilustre exalumna de este centro, de este Instituto Rosalía de Castro, y bueno, es un orgullo, ¿no? Siempre que vemos gente que sale de aquí y que pues tiene un desempeño profesional tan sobresaliente. Acabo de entrar en su clase. ¿Estuviste en su clase? Acabo de entrar en primero B. Wow, ¿sí? Toma ya. Bueno. Y le he hecho una foto. Antes sí, pero se la mandaste. Se la mandaste. Y lloró. Y ha dicho, era mi clase. Sí. Bueno, por la mañana, sin que sirva de precedente en ningún caso, les permitimos a los alumnos y a las alumnas sacar el móvil para hacerse fotos con Cristian, porque Cristian estaba de acuerdo. Entonces se lo permitimos. Y Patricia empezó a recibir un aluvión de esas fotos en directo, en vivo. No, y que le estaban llamando. que está mi nieta con... Mi nieta, la madre de mi mujer. Estaba en directo ella haciendo el programa y le llegó todas las fotos que nos estamos haciendo en su instituto. Y era como, qué pena que no pudiera estar. Pero... Es una pena, sí, pero ya sabemos que Patricia ahora lleva un programa en solitario, un programa de máxima importancia, en una cadena de las más vistas, y entonces, bueno, tenemos pendiente traerla con el Instituto Rosalía, una exalumna, para que nos venga a contar aquí a nuestros alumnos, pues bueno, cómo fue su vida desde que salió desde aquí, ¿no? Y que habla con mucho orgullo, sí, que eso es muy importante. Sí, me consta. Y saber reconocer el magisterio, saber reconocer el centro. Eso me consta. Los que forjaron su personalidad, o sea, que hable con muchísimo orgullo del centro, mola mogollón. Pues sí. Bueno, vamos a entrar en la temática. No, vamos a hablar del instituto, mira. Venga, vamos a hablar del instituto, un poco más. Tiene un gran vicedirector aquí presente. Bueno, no sé si sabedes, pero sí, dixen antes que eu son profesor deste instituto. Vale, ben, gracias, sí. Con orgullo tamén, pero bueno, tamén fui un profesor do CPI dos Dices de Rois, con moitísimo orgullo, e vamos, un centro maravilloso. Ben, vamos a Jerusalén, siglo I. Esa ciudad en la que supuestamente vivió la persona que está enterrada en la catedral aquí en esta ciudad. Y por tanto nos da tan importante para nosotros. Jerusalén, ¿qué tiene esa ciudad, Cristian, para acabar convirtiéndose en el centro del mundo para muchísimas personas? ¿Qué tiene Jerusalén? Es curioso porque no sabemos exactamente lo que tiene, ¿no? Lo que sabemos es que antes de Jesús de Nazaret existía toda la ley judía, todas las profecías mesiánicas, el éxodo de Moisés, la tierra prometida por Jehová.
llega Jesús en ese mismo lugar, ¿verdad? En esos pocos kilómetros cuadrados en los que echa a un lado la antigua alianza y genera una nueva alianza, un nuevo testamento, una nueva alianza. Y luego después incluso el Islam, ¿no? Mahoma es verdad que no estuvo ahí en persona, pero que en sueños visitó Jerusalén y voló desde allí. Entonces hay una especie de centro. Hoy, a día de hoy, también es importante, no solo por el conflicto bélico, sino también porque es una puerta entre Oriente, Occidente, Estados Unidos, una especie como la antigua Constantinopla, hoy en día Turquía, ¿no? Digamos que es un puerto común, no solo económico, también político y por supuesto también religioso. ¿Qué tiene ese lugar? Pues no tenemos muy claro, pero lo que sí que sabemos es qué fortaleza tuvo ese lugar desde el punto de vista teológico para acabar, hablamos teológicamente hablando, acabar incluso con el Imperio Romano, años después. O sea, ¿qué tuvo? No sabemos qué tuvo, lo que sí que sabemos es que independientemente de la pátina religiosa, independientemente de la creencia de cada uno, independientemente de la posible o no resurrección de Jesús de Nazaret, llegó un hombre del que no solo hablan los evangelios, el Nuevo Testamento, sino que también fuentes no cristianas, anticristianas, romanas, como puede ser el historiador Flavio Josefo, Suetonio o Mara Barsarapio, ¿no? En el que se habla de ese Jesús de Nazaret, ese rey al que colgaron los judíos, al que crucificaron los judíos, y que lo que dijo trascendió tanto que incluso sus seguidores estaban dispuestos a morir por ese mensaje. Y ese mensaje, si habláramos en términos de mercadotecnia o en términos empresariales, el producto que se vendía 2000 años después se sigue vendiendo y se sigue comprando. Porque es tan bonito, es tan puro como el amor. En una época en la que había castigo, había invasión, había de todo lo que tiene una connotación bastante negativa. Y que viniera un hombre a alejarse independientemente, insisto, del poder y del milagro, que viniera un hombre para apartar a un lado los términos tan lejanos como Jehová, Yahvé, Adonai, y que de repente al Dios le hablara de tú y le dijera Abba, papá. Ahí crea un cisma, crea un antes y un después. E insisto, y ese mensaje a día de hoy todavía se sigue comprando. Afortunadamente se sigue comprando, que es el amor, la fraternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nos hablabas de que ese germen que ahí nace en la figura de una persona y de su historia, y todo el magnetismo seguramente que tenía esa figura, que llega a acabar con el Imperio Romano, efectivamente, o por lo menos llega a transformarlo, darle la vuelta, ¿no? Y ponerlo patas arriba. Mañana tendremos la conferencia de José Zoilo sobre el final de la Gallaecia romana y seguramente pues profundizaremos en eso, ¿no? Pero en ese momento Jerusalén está ocupada. Es parte de una provincia romana, sí. Es parte de una provincia romana y hay un movimiento de resistencia, es decir, hay ahí... en la vida de Brian eran claramente independentistas, claramente, ¿no? Pero ya no diría tanto, ¿no? Pero obviamente hay un movimiento de resistencia. Bueno, seguramente había bastante es de la eso, caricatura de una realidad. Ese movimiento de resistencia es muy importante, es decir, si no hubiese ocupación romana, seguramente no surgiría ese movimiento, esa reacción, ¿no? Contra el invasor. Entonces, Jesús acaba siendo acaba, digamos, triunfando, ¿no? El relato de Jesús o su historia o lo que cuenta de lo tal, precisamente porque se enmarca en ese movimiento de resistencia ciudadana del pueblo contra el imperio. Esa épica que ha triunfado en tantos relatos, ¿cuánto de importante es en el relato de Jesús? Bueno, es que la épica triunfante perdura hasta nuestros días porque precisamente es todo lo contrario. O sea, es decir, para la consecución de la figura de Jesús de Nazaret, para alcanzar su propósito, es necesario el fracaso. Es necesario darlo absolutamente todo, o sea, dar hasta la vida. Y en ese contexto donde se mueve Santiago, su hermano Juan y todos los apóstoles, que son atraídos de diferentes índoles, o sea, son pescadores, a Santiago y a Juan incluso les llama Boanerges, los hijos del trueno, por el ímpetu, ¿no? A un celote, a un recaudador de impuestos, a todos los llama a través del mismo mensaje. Pero Jesús no hace excepción de romanos, que cura al siervo, ¿no? del centurión, de prostitutas, o sea, no deja a nadie, no es excluyente. Eso ya de por sí solo genera un nexo de unión desde el punto de vista espiritual que no llena a muchos, pero que llena mucho a unos pocos, que es lo suficientemente importante como para, en esa diáspora de apóstoles, seguir germinando el mensaje. Pero recordemos al final que los apóstoles al final, y Jesús en el Nuevo Testamento, lo dice y una otra vez. Avisa hasta 3 veces que le van a matar y que es necesario para que se cumpla el propósito del Hijo del Hombre. Pero es que a ellos les dice, os van a matar.
De hecho, al final Juan es el único que más o menos se queda en el exilio allí en Patmos, pero los demás mueren. No consiguen ese propósito. Y es Pablo de Tarso, primero Saulo, un perseguidor de cristianos a las zonas de Sanedrín, el que por una conversión comienza como apóstol de los gentiles a proclamar ese mensaje, ¿no? Y que se termina sentando y luego ya llegará Santa Elena, Constantino, etcétera, 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 etcétera. Pero es que es un mensaje de inclusión que nadie daba, porque Mesías había muchos, gente que se autoproclamaba Mesías, había un montón, había magos, había curanderos, pero de repente cambia el concepto de, no cambia el qué, cambia el cómo. Cómo lo hago, cómo lo digo. Y eso también es muy importante. Insisto, intentando hablar o darle solo la pátina histórica a Jesús de Nazaret. Podemos entrar a la divina también, partiendo de la base de que yo soy creyente. Sí, claro. Vamos ahí precisamente. Es decir, aquí hablamos de novela histórica. La novela histórica bebe de fuentes históricas, ¿no? Las fuentes históricas, pues, documentación, el trabajo de los historiadores, ¿no? Arqueología, los indicios que uno puede ir encontrando, fundamentalmente en esas dos áreas y después en otras cuestiones más minoritarias, ¿no? Claro, nosotros aquí tenemos que comparar los textos históricos, la documentación considerada histórica, con la documentación perteneciente al terreno de la fe, que serían los evangelios en este caso, ¿no? Y en esa comparativa, ¿cuánta coincidencia podemos encontrar? Partamos de la base de que se estudia la posibilidad de que exista un documento Q, que se llama un documento inicial que es anterior a los 4 evangelios canónicos que nosotros conocemos. No se sabe a ciencia cierta si existe como tal ese documento, pero en los evangelios podemos ver que hay una triple tradición en la que convergen la mayoría de los versículos de Mateo, Marcos y Lucas, con bastante similitud, por decirlo así. Luego Juan se aparta un poquito. Pero es verdad que los 4 evangelios, sin tener en cuenta los apócrifos, que eso es otra historia que hay que tener muy en cuenta también, pero si nos quedamos con los textos canónicos, estamos hablando de 4 personas diferentes, 4 relatos diferentes, 4 visiones de Jesús diferentes. Aunque hablen de la misma persona, hablan de un Jesús diferente. ¿Por qué? Porque sus audiencias son diferentes. Tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Mateo es judío. Escribe para los judíos que están a punto... Esto es un resumen muy resumido. Para los judíos que están convirtiéndose al protocristianismo naciente. Y presenta a Jesús como el descendiente directo de Adán. Está muy empeñado en que la genealogía coincida a través de José, de que es el elegido porque las escrituras, no, es el Mesías que promete el Antiguo Testamento. Tenemos a Marcos, que escribe también para esos protocristianos. Es judío y escribe para los protocristianos. Pero se centra muchísimo en los episodios de la pasión. Es el Dios sufriente, ¿vale? Pero escribe para esas comunidades judeocristianas y él es judío. Tenemos a Lucas, que escribe después, que es mi favorito. ¿Por qué? Porque Lucas no es judío, es gentil, es griego, tiene otra concepción del mundo, es científico, es médico, es doctor, es el compañero de viajes de Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús. Entraríamos en el debate de si Mateo evangelista es Mateo apóstol y si Juan evangelista es Juan apóstol, que no lo tenemos claro. Pero lo que sí que sabemos es que Lucas no conoció a Jesús, cree en Jesús por lo que ha contado Pablo de Tarso, que tampoco conoció a Jesús. Pablo se convierte porque se queda ciego con una visión yendo a Antioquía de que se le aparece Jesús, ¿no? Y que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se convierte al cristianismo. Por lo tanto, es un científico griego que no conoció a Jesús, que cree en Jesús a través de las palabras de Pablo, y el tío decide no solo acompañar en los viajes evangelizadores de Pablo, sino que decide ir a Jerusalén a investigar periodísticamente sobre los hechos, para ordenar, como él dice, dedicado a Teófilo, todo en orden cronológico. Es el evangelio más extenso y él escribe para los gentiles. Por eso le da muchísima importancia a los pobres, a los enfermos, a los niños y a las mujeres. Y esa misma importancia al mundo femenino se la vuelve a otorgar en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y ahora cuento brevemente los Hechos de los Apóstoles. Y luego está Juan, que es judío, pero ya escribe a los cristianos. Es decir, no escribe a las comunidades judío-cristianas que se están evangelizando, no. Escribe para los ya cristianos, que el nombre de cristiano se nos puso en Antioquía por primera vez, en los tiempos de Pablo de Tarso. Antes éramos los que sois cristianos, éramos el camino. Lo del cristiano vino después, vino a Antioquía. Y él ya escribe para esos cristianos. Lo que pasa es que presenta a Jesús como Dios, como la palabra del verbo divino. Entonces son conceptos diferentes de una misma persona, y luego Lucas además complementa, no solo cuenta los orígenes
y el ministerio de Jesús de Nazaret, sino que además cuenta Lucas los orígenes de la Iglesia, hasta el final de Pablo de Tarso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, 1, quién lo escribe, 2, qué escribe, y 3, para quién lo escribe. Y dentro de esas diferencias encontramos multitud de similitudes, que eso es lo bonito, aunque cada uno también tiene su pincelada de, por decirlo de alguna manera, hablando televisivamente en el siglo XXI, de exclusividad. Tiene sus exclusivas, ¿sabes? El que más tiene es Lucas. Team Lucas. Vamos a ver. ¿Cuánto coges? Nosotros, cuando escribimos una novela histórica, pues evidentemente elegimos una temática, una historia que nos parece interesante contar, y a partir de ahí vamos a la documentación. Vamos a la documentación y tienes que asegurarte de que tienes toda la información que existe, por lo menos la fiable, la que ha pasado filtros, la que tiene mayor validez científica y demás, para hacer la armazón de tu historia, ¿no? Y darle el esqueleto. ¿Has utilizado mayoritariamente te he llamado por tu nombre, el Evangelio de Lucas? ¿Ha sido mayoritariamente, sí, tu fuente principal? Bueno, para esta novela, para el próximo libro, para la siguiente novela, es la principal fuente de documentación porque me parece que es la que tiene mayor veracidad. Dentro de... Porque yo creo que al final... iba a decir, para los que somos creyentes. Para también si hay algún ateo o agnóstico en la sala. También tiene dibujado una figura de Jesús de Nazaret, aunque sea de carne y hueso. Aunque sea para negar su propia existencia, también dibuja una imagen, dibuja una iconografía del ex homo, ¿no? En mi caso como creyente, creo que, sin excluir las demás, la versión que da Lucas de Jesús de Nazaret como el hijo de... Porque luego entramos en el eterno debate. ¿Jesús es Dios o Jesús es hijo de Dios? Para mí, según Lucas, es hijo de Dios. Por eso dice Abba, por eso dice papá, ¿no? Que aunque no fuera así, no le quita ningún ápice de grandeza. Pero lo presenta como el Hijo de Dios amparado en la misericordia. Para mí, ampararse en la misericordia y hacer un mensaje inclusivo significa darle mucho lugar a las mujeres. Y a mí eso me interesa. No se trata de una cuestión política, feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es una cuestión inclusiva. Es decir, que si nosotros cogemos el Nuevo Testamento y lo leemos con profundidad, entenderemos, primero, que Jesús para nacer necesitó el sí de una mujer. Vino un ángel y María acepta y dice, pues hágame, pero yo te doy permiso de que se haga en mí tu voluntad. Ya necesita el sí de una mujer. Pero que leemos objetivamente que el ministerio de Jesús de Nazaret se sostenía, por ejemplo, por mujeres de dinero. Juana, la esposa del administrador Cusa, que era la administradora nada más que Herodes. Entonces, y la cantidad de sanaciones que tiene para con las mujeres, ¿no? O la importancia de María Magdalena, o la importancia de la otra María, la madre de Santiago, Salomé. Esa importancia que luego además viene apoyada por Hechos de los Apóstoles, que luego al final todas esas mujeres son casi silenciadas, ¿no? Nadie sabe quién es Priscila, ¿no? Nadie sabe quién es Tecla, todas estas mujeres que formaban comunidades cristianas en todo el Mediterráneo. Lucas le pone nombre y le pone un lugar, la importancia de los niños, ¿no? Que tenemos que recibir el reino de Dios como niños, no que seamos niños, sino que seamos como niños, ¿no? Que constantemente nos preguntemos por qué, para qué, que seamos curiosos, que juguemos, que sonriamos, que todos seamos amigos, ¿no? Entonces, para mí Lucas es la mayor fuente de documentación, sin excluir todas las demás, porque, insisto, son complementarias. Además, me gusta porque en Lucas Jesús discute, Jesús echa la bronca a los apóstoles. Es decir, chicos, ¿cuántas veces más tengo que Tomás luego estaba con el dedito aquí, a ver, que yo todavía no me lo... Tomás, despierta, tío, está Lázaro por ahí bailando, ¿no? Entonces, ese punto de que se dibuja que en Lucas que Jesús es como, es que no me entienden, ya no sé qué hay que hacer, ¿no? Él tenía claro lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa impronta que dibuja Lucas, que además luego termina siendo el patrón de los artistas con el supuesto icono de María, me parece que tiene un dibujo superior a todos los demás. Y además me gustó tanto que es uno de los grandes protagonistas de mi última novela. Y hablando de la novela, tenemos otro de los grandes protagonistas que se llama Santiago. Claro, en mi trayectoria como escritor de novela histórica, había cogido un gran personaje de la historia, le había convertido en el protagonista de la historia, y dentro de ese macrouniverso había construido microuniversos, pero siendo el eje fundamental ese protagonista histórico real, Leonardo, Miguel Ángel o Gerard Wolf en la novela de la Segunda Guerra Mundial. Con Jesús de Nazaret me daba muchísimo respeto, porque, claro,
Tú ten en cuenta que yo llevo muchísimos años hablando de Leonardo y me ha procurado premios y cicatrices a partes iguales, porque al final algunos sanedrines decían, bueno, ya está el muñeco de la tele hablando de Leonardo, ¿por qué habla de Leonardo? Bueno, porque me da la gana. Y porque tengo respeto y tengo rigor, creo. Claro, mi mujer me decía, tío, vas a hablar de Jesús de Nazaret, ¿qué vas a decir? Y digo, bueno, voy a contar una historia de amor, ya está, como Lucas, ¿no? Pero me daba mucho pudor coger a Jesús de Nazaret. Entonces lo que hice fue crear todo el universo y ver la vida de Jesús de Nazaret a través de los ojos de los personajes que yo iba creando. Amo Santiago, tú lo sabes, amo Santiago de Compostela, y el prota se llama Jacob, porque es el nombre, Jacob, que es el nombre hebreo de Santiago, porque quería hacer un homenaje a esta ciudad, de lo mucho que me gusta. Se podría haber llamado de cualquier otra manera, pero se llama Jacob. Y le puse el nombre en hebreo porque, claro, si Jesús está hablando con Santiago, ya, pero ¿cuál? ¿El mayor, el menor? No, el hermano de Jesús que fundó la iglesia, no, el niño, no. No, pues se llama Jacob, en honor a esta ciudad. Y en honor a esta ciudad, enséñanos un tatuaje o algo. No sé. ¿Qué Bueno, tienes? me voy a desnudar. ¿Tienes por ahí? Nunca me lo pierdes. ¿Qué tienes por ahí? A ver, cuéntanos. ¿De Santiago? Claro. Pues es que, bueno, es que de Santiago tengo, bueno, no lo vais a ver, pero tengo la cruz de Santiago, tengo aquí, ¿lo ves? Una concha de Vieira. La concha de Vieira de Santiago, y luego tengo, todo tiene que ver con mi mujer. Y luego tengo aquí una cosita que es el mapa de la Alameda, con un puntito rojo, que es el eucalipto, porque es donde mi mujer y yo nos pedimos matrimonio uno al otro. Ahí está. Por no decirte que llevo tatuado aquí, pasiño a pasiño fais o camiño. Pasiño a pasiño fais o camiño. Bueno. Pero no me pienso quitar la camisa porque pierdo mucho desnudo. Sí, pero esto todo lo negociamos para la próxima edición de Compostela Histórica, ¿vale? Compostela Histórica desnuda. Vamos a necesitar un auditorio más grande. Bien, tu relación con Santiago, nos salimos un poquito de Jerusalén, después volvemos. Tu relación con Santiago nos has dado pinceladas, la conocemos porque es cierto que te conocemos como personaje público, ¿no?, de la tele y demás. Santiago, esa diáspora que tú comentabas antes de los apóstoles, efectivamente, ¿no?, esa historia existe. Hay quien dice que es ya medieval, que parte de una serie de leyendas que surgen en monasterios medievales y que asignan pues un territorio de Europa a cada uno de los apóstoles, ¿no? A la Hispania o a esta esquina le correspondería Santiago Cebedeo, Santiago el Mayor, y en base a eso es lo que se explicaría que después, una vez muerto, pues quisiesen sus discípulos. Esto es lo que nos cuenta la leyenda jacobea, la famosa leyenda jacobea. ¿Cuánto de verosímil te parece, más allá de la fe, cuánto de verosímil te parece que sucediese eso, que los apóstoles llegaran tan lejos? Pues yo cuando estuve en Éfeso, pues me hablaron de Juan, me hablaron de la Virgen María, me quisieron enseñar la casa de la Virgen María, que era una casa del siglo XV, con lo cual la cosa estaba un poco apretada, el razonamiento estaba cogido con alfileres. Pero siempre... Una PlayStation, ¿pero qué? Sí, pero claro, por ejemplo también estuvimos en Salerno, en el Duomo de Salerno está enterrado Mateo, por ejemplo, el evangelista. En el Duomo de Salerno estuvimos en la cripta y todo. Y me pasa lo mismo que aquí en Santiago, ¿no? Es decir, ¿cuánto de verosímil puede ser esa diáspora y esas tumbas que existen de los apóstoles, empezando por la nuestra, por la de aquí? Ahora te lo desarrollo, pero ¿y qué más da? Ya, claro. Si al final las historias, los cuentos, lo que tú y yo escribimos antes se transmitía de manera oral. Los contadores de historias, los trovadores. Y daba igual, porque al final era entretener. Era ilustrar, era educar, era instruir, en algunos casos era adoctrinar también. Pero ¿qué más da? O sea, quiero decir, es que no se puede separar Santiago de la fe. Y cuando hablo de la fe en todas sus acepciones. Puede ser la fe religiosa, puede ser la fe en una promesa, puede ser la fe en un propósito, puede ser la fe en la sanidad. Me he curado y quiero hacer este camino en recompensa por... Da igual. Lo importante... Bueno, claro, es que te hablo desde el creyente, ¿no? Que al final converge una multitud de personas. Posiblemente la mitad sea por el selfie, pero la otra mitad sea por compartir una experiencia, por compartir una energía, ¿sabes? Compartir una gratitud.
Claro, es que me estás preguntando, es que mi hijo está bautizado a la corticela, ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué más da? Dicho lo cual, es verdad que lo que conocemos de la diáspora de los apóstoles lo sabemos por Hechos de los Apóstoles de Lucas. Pero sí que es verdad que tenemos bien grabado los viajes de Pablo de Tarso. Entonces, ¿por qué no? Luego habrá mucha patina de leyenda. Claro, el otro día estuve presentando en Murcia en un ciclo en Ex Libris, en un ciclo de literatura y fe, en una iglesia, en mi novela, tal. Y me hablan, no, porque aquí Santiago es muy importante porque entró por Murcia. No, entonces, Santiago entró por todas partes. Claro, mi suegra, que es de Taragoña, pues claro, la ría, pues imagínate, es brutal, ¿no? Pero ¿y qué más da? ¿Qué más da? Yo propongo, dentro de poco os publico un ensayo sobre Lucas, permite que vea frases de Lucas, porque en ese ensayo sobre la vida y qué podría haber sido de Lucas y quién era Lucas y qué hizo Lucas y dónde está Lucas, me amparo mucho en Santiago y en el Camino de Santiago, de por qué no crear un camino de San Lucas, porque los restos de San Lucas, que desde el punto de vista histórico y bibliográfico está súper bien documentado desde la salida de Jerusalén, y luego desde Tebas, que es donde murió por primera vez, de Tebas, luego cómo llega a Padua y tal, el cráneo está en Praga y el cuerpo está en Padua, y una costilla está en Tebas, en la iglesia de San Lucas en Tebas. ¿Por qué no creer ese camino, no? Pues en algunos casos nos llega muchísima documentación y en otras cosas nos llegan, pues, como San Marcos en Venecia, que llega con los cerdos y tal. ¿Y qué más da? Si es que da igual. ¿Qué verosimilitud la que nosotros queramos darle? ¿Qué queremos hacer? ¿Una prueba de ADN a una tradición? ¿Cómo se mide eso? No me hables de ADN, que lo llevo... Hablemos de Colón. Lo llevo fatal, No me hables claro, de entonces... ADN. Pero incluso, fíjate, tú que me dices, nosotros que tenemos aquí, lo que me das de la casa de María, si alguien ha estado en Jerusalén, cuando vas a Jerusalén no es bonita, no es Florencia, no es bonita, es especial, pero no es bonita. No te va a dar un síndrome de Stendhal, te dará otro síndrome, pero se siente una energía especial. Igual vamos demasiado predispuestos a... Y no cambia. El Vía Crucis que hacemos en Jerusalén no es el Vía Crucis de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que Jerusalén ha sido destruida unas cuantas veces. La primera en el año 70 quedó hecha polvo, pero luego cruzadas, etcétera. Sí que es verdad que hay momentos determinados en los que puedes bajar y puedes ver el suelo romano que estuvo entre el año 30 y el año 70, ¿no? Getsemaní está allí, incluso la escalinata que sube a la casa de Caifás, pero son muy pocas cosas. Pero allí hay algo, o queremos que haya algo. Sentimos que hay algo, porque nos han contado que allí, y todas las religiones coinciden en que allí hubo algo, ¿no? Entonces es especial, pero bueno, nosotros también ponemos esa parte de algo especial. Y creo que eso es lo bonito, porque eso es lo que hace comunidad. O sea, después de la duda, después de las... Yo he tenido crisis de fe. Yo era creyente, tuve una crisis de fe brutal, conocí a mi mujer y mi mujer me devolvió la fe en todo, incluido en Dios, ¿no? Y ese punto de hacer comunidad también forma parte de la magia del y si no, y si sí. ¿No? A mí me encanta el heavy metal, yo siempre digo easy, DC. DC, claro. Vale. Es un chiste malísimo. Vamos a ni siquiera llamarle chiste. Para preservar, vamos a preservar la dignidad de los chistes en general. Vamos a ver. Perdimos la dignidad después del segundo vino en la comida. Sí, está claro. Ojalá lo hubiera perdido ahí y no hace tantos años, pero bueno. Claro, ojalá. ¿Dónde hay que firmar? Hay que firmar ahí fuera, acordaros, ¿eh? Hay que firmar ahí fuera, que se acuerde todo el mundo. Como hila. Cuña publicitaria. Bien. Estamos en Jerusalén, acabas de hablar de lo que pasó en el año 70, estaríamos en esta novela, estaríamos en Te he llamado por tu nombre, lo que se estaba cocinando para lo que iba a venir. Voy a saltar al siguiente hasta donde se pueda contar, que yo no sé nada, solo sé el título, pero no se lo voy a decir a nadie. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar en la siguiente novela? ¿Continúa? ¿Va a ser una bilogía, trilogía o algo así? ¿Cuál es la idea? Mira, yo después del proceso de conversión, de volver a creer y de hacerlo público, he descubierto que, bueno, y todo esto tiene que ver con mi mujer, porque sin ella no sería la persona que soy una persona mejor y no sería tan feliz como lo soy, y además es la madre de mi hijo. Y gracias a Patricia he descubierto dos cosas en esta vida: una, que el amor no se esconde, y dos, que la fe no se esconde. Y me siento muy cómodo, a pesar de que he tenido, no en el público, pero sí en el mundo editorial, voces discrepantes de
tío, es que te vas a encasillar en un tipo de literatura, novela histórica, cristiana, religiosa, y lo tuyo es el Renacimiento. Digo, bueno, el Renacimiento cristiano de antes, pero el cristiano de ahora tiene que ver con esto, y a mí no es que me gustaría, es que afortunadamente tengo un director editorial que es ateo y que permite hacer lo que quiere. Me quiero quedar en la divulgación cristiana desde el punto de vista de la novela histórica. Es verdad que en noviembre ahora publico con San Pablo lo que te he dicho, lo que os he dicho, un ensayo sobre Lucas Evangelista, que no es el evangelista de la misericordia, como siempre se llama, sino el evangelista de los invisibles, que habla de todos los invisibles, de los enfermos, de los pobres, de los niños y de las mujeres. Y luego para abril publico otra novela que también está ubicada en Jerusalén siglo I, solo que me he alejado del peplum romano, que ya he contado todo lo que quería contar con el asedio de Tito y la destrucción del templo de Jerusalén, y me quedo en una historia mucho más humana porque ahora soy papá. Entonces, amando y admirando a mi mujer para con mi hijo, he decidido no, es que ya estoy corrigiendo los últimos textos. Quiero contar la última vida de Jesús de Nazaret desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección a través de los ojos de el hombre más odiado de la historia, Judas, y la mujer más amada de la historia, María. Wow. Entonces, la última semana de Jesús a través de los ojos de una madre y de un amigo que tenían en común que entregaron aquello que más querían por diferentes motivos, wow, pero siempre para la consecución del propósito. A partir de abril en Librería Couceiro, ¿eh? Ahí, está ahí Pablo. Bien, yo voy a hacer una última pregunta, solamente voy a hacer una última pregunta, Cristian, y vamos a abrir micro otra vez. Bueno, vamos, animaos. Vamos a abrir micro otra vez. Sí, tenemos una mosca por aquí que nos ha venido a ver. No sé, debe ser el espíritu de Judas. Bueno, voy a hacer una última pregunta. Como digo, cierro. Es verdad que si después, pues cuando acabe el turno de preguntas del público, pues hay tiempo, que supongo que sí habrá algo de tiempo. Vamos a hacer un pequeño descanso, ¿vale? Podéis ir al baño y esas cosas y descansar de escucharnos, sobre todo descansar de escucharnos, ¿vale? Mi última pregunta, Cristian, lo acabas de decir tú. A un escritor escribe sobre lo que vive y normalmente sobre lo que es importante para él. Escribe historias que quiere contar, pero en diferentes momentos de la vida las va a escribir desde una posición. ¿Cuánto de importante es para el Cristian que escribe hoy Luca? ¿Cuánto de importante es? Luca, mi hijo no se llama Luca por Lucas. Que soy Team Lucas, pero no... Ya, no tanto. Pero todo el mundo se cree que mi hijo Lucas se llama Luca por... De hecho, el peque se iba a llamar Santiago. Estamos entre Santiago, Tiago, Iago, ¿no? Pero en el último momento... mi cuñada, la hermana de Patricia, nos dijo, ¿por qué no le llamáis así? Y os diré de dónde viene Luca. Luca viene porque yo cuando conocí a mi mujer estaba en un momento... Cristian Galvez, el de la tele, Cris. Estaba en un momento muy complicado. Estaba en un momento muy oscuro. Yo venía de una separación. Venía de, por qué no decirlo abiertamente, creo que soy el único presentador de televisión de la historia de este planeta que perdió un programa por una decisión judicial, que no era cosa nuestra, pero yo nunca tuve, pienso en octubre del 2019, nunca tuve la oportunidad ni de despedirme ni de dar las gracias a la gente que había estado con nosotros durante 13 años. No puedo decir gracias por estar ahí, porque al final es la audiencia la que me hizo ser Cristian Galvez, el presentador de, ¿no? Venía de perderlo aquello, sin una explicación que yo pudiera entender, ¿no? Porque cosas de palacio y cosas políticas y judiciales, lógicamente. Venía de una pandemia en la que perdí a familia muy, muy, muy cercana y mi padre estuvo a punto de morir. El propósito de mi vida siempre había querido ser padre y no había sido padre por diferencias. Es decir, mi anterior pareja no quería ser madre, yo quería ser padre, nunca había sido un problema, pero después de la pandemia vino el problema de cuando te planteas yo qué quiero en la vida. Entonces venía de perder la fe en el trabajo, la fe en el amor, la fe en la amistad, la fe en mí mismo. Y entonces estaba en un momento muy, 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 muy oscuro. Y tiempo después, cuando conocí a Patricia arrojó luz a mi vida. Y cuando yo le digo eso, ella me decía, yo no sabía cuál era mi camino y contigo encontré el camino. Y entonces llevamos tatuado nuestro lema de amor, que es luz y camino. Y por eso mi hijo se llama Luca. Y es la bomba. Y a la respuesta de la pregunta que no te he respondido, lo hago todo por y para él. Yo cuando escribo solo quiero que el día de mañana mi hijo lea que lo he escrito, joder, es que me emociono, tío, que lo he escrito con él en brazos, que lo he escrito para él,
y me conformaría con que sintiese la mitad orgulloso de su padre de lo que yo me siento del mío, ¿sabes? Porque Luca es alguien que busqué durante toda mi vida y llegó con quién y cuando tenía que llegar. Entonces lo es todo. De hecho, me encantaría quedarme en Santiago, pero me voy a volver esta noche porque yo quiero dormir con mi hijo. Bueno, pues hasta aquí llegan mis preguntas. Vamos a abrir ahí. Cristian Gálvez, un gran escritor, una gran persona. Bueno, pues tenéis a Cristian para hacerle las preguntas que queráis. Tenemos por aquí ya 2 preguntas. Bueno, enhorabuena por los libros. Sí, enhorabuena por los libros. Yo soy de Vilagarcía de Arousa. El apóstol entró por la ría de Arousa. No hay discusión. Me quedo con la frase que dijiste, que el amor no se esconde y la fe no se esconde. Yo también lo aprendí ahora, yo lo escondía mucho, pero ahora ya no, la fe sobre todo. Y salió un momento, no sé si hablaste de esto, en una charla sobre el juicio a Jesús, de una profesora de historia, lo que nos contó fue que a Roma realmente le daba igual Jerusalén, con tal de que no se la montaran. Por eso Pilatos dijo, yo me lavo las manos, haced lo que queráis. Tú que estudiaste, supongo que habrás estudiado toda esa época y toda esa zona, ¿qué hay de cierto en eso de que a Roma la provincia de Jerusalén le daba igual? A ver, yo me puedo amparar en Antonio Piñero, que es el que más he estudiado. Y luego en las leyes judías de la época. Es decir, a ver, tan igual no creo que le diera. No sé si en el año 30, en el año 70 no le daba igual porque Vespasiano mandó a su hijo a destruirlo todo aquello y a reventar Masada y a reventar celotes y sicarios y todo. A ver, es que la problemática es, bueno, cuando lees a gente muy versada en este tema, ten en cuenta que yo soy un contador de cuentos, pero cuando ves a especialistas que son muy versados en este tema, que llevan toda la vida estudiando, siempre se debate entre si el juicio a Jesús de Nazaret, no ya entremos en si era justo o no era justo, entraré de otra manera. Si duró unas horas o duró una semana o varias semanas. Ahí está la primera disyuntiva, la primera problemática del juicio a Jesús. Luego, por otro lado, Jesús de Nazaret debería haber muerto por lapidación, no por crucifixión. ¿Lapidación por qué? Porque adoraba a otro Dios. De hecho, los primeros mártires cristianos, si empezamos, por ejemplo, por San Esteban muere lapidado, precisamente por venerar al Dios de Jesús de Nazaret, ¿no? El problema es que el Sanedrín no podía matarle. No es que no pudiera, es que no debía, porque Jesús tenía sus seguidores y a los seguidores de Jesús de Nazaret le seguían los seguidores de Juan el Bautista. De hecho, en los evangelios se nos cuenta que hay un momento en el que el Sanedrín, por pincharle un poquito, le dice, ¿con qué autoridad haces las cosas que haces? ¿No? Y Jesús le responde con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan el Bautista era de la tierra o del cielo? Y el Sanedrín dice, no sabemos. ¿Por qué? Porque si decían que era del cielo, estaban dando la razón a Jesús. Si decían que era de la tierra, se echarían en contra a los seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Dice, no sabemos. Dice, pues como lo sabéis, pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Entonces, se echaban encima apostadores de dinero. Luego estaban bajo el yugo romano, tenían que pagar dinero del templo a Roma, tenían que pagar. Y Pilato tiene una posición, no sé si débil es la palabra, pero es que estaba muy lejos de Roma. Estaba muy lejos de Roma. Entonces, lo peor que podía llegar a Roma era un informe de que había una revuelta, da igual, llámale celote, llámale sicaria, llámale nazarena, llámale o bautista, como quieras. Y que lo pagara él. Lo que se nos cuenta, pero es que no podemos ir mucho más allá, es que, fijaos, es que de Pilato, ¿cuánto aparece en la Biblia? Muy poquito. De hecho, fue noticia que hace poco en Cesarea Marítima encontró una piedra con una inscripción suya. Del propio Santiago hay 15 menciones en todo el Nuevo Testamento. Y no todas son directas. 15, ¿eh? Y no todas son directas. Algunas son hijos del Zebedeo. Hijos del Zebedeo ya está incluyendo Santiago de Juan. Pero no son directas. ¿De quién más hablas? De Pedro y de Juan. De Simón el Celote aparecen 2 líneas. Y de Judas no aparecen muchas. O sea, son pinceladas. Entonces, podemos llegar a aproximarnos a la ideología política, al juicio político y al sacrificio, digamos, en este caso teológico, por lo que nos llega y por lo que sabemos de la época, también por historiadores como Flavio Josefo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿que importaba poco? No lo sé en el año 30. En el año 70 sí importaba, porque mandaron a Tito, más que nada.
a destrozar y terminan destruyéndolo, ¿no? En el año 30, bueno, yo creo que importaba más el asiento caliente de cada, culo que otra cosa. Entonces cada uno intentaba sobrevivir como podía. Lo que pasa es que, claro, es que lo de Jesús, según nos cuentan, si curaba, sanaba, multiplicaba, resucitaba, era un problemón, aunque algunos no lo quisieran ver. Digo lógicamente, la fuente teológica es el Nuevo Testamento y es pro Jesús, lógicamente. Pero es muy complicado saber. Lo que sí que por ley, Jesús debería haber muerto por lapidación, y no fue así, porque el Sanedrín no se atreve, y el Sanedrín intenta venderlo como un agitador de masas. Por ejemplo, discrepancias que yo me encuentro desde el punto de vista de escritor crítico para con los documentos que utilizo para la elaboración de la novela. No he encontrado en ningún lado la tradición de la Pascua en la que se liberaba un reo. Y si la hubiera, Barrabás jamás hubiese sido liberado. Aquí hay gente que sabe muchísimo más de Roma que yo, pero un asesino de romanos no le iban a soltar. Nunca, jamás. Pero fíjate si la historia igual puede estar mal traducida o mal interpretada, porque qué coincidencia que Barrabás se llame Barrabás. ¿Y por qué digo esa coincidencia? ¿Y si Barrabás no era una persona? ¿Y si se tergiversó en la traducción? Porque fíjate, ¿cómo llamaba Jesús a Dios? Abba, papá. Bar-Abba significa el hijo del Padre, el hijo del hombre, el título de Jesús de Nazaret. ¿Y si el pueblo mandaba liberar a Jesús de Nazaret, hijo de Abba, y se lo querían quitar de en medio precisamente por la constante tensión política que había entre el mundo judío, el mundo romano y el mundo gentil? Porque el problema viene por el mundo gentil. El problema viene porque en Roma dicen, bueno, libertad del culto hasta cierto punto siempre que rindáis tributo al César. Pero el momento que abren las puertas, vienen los gentiles, sacrificaban animales delante del templo y los judíos dicen, no, perdona, y ahí empieza la movida. Y luego viene Jesús encima con un mensaje de inclusión. Entonces es muy complicado, podemos aproximarnos mucho y podemos saber de leyes romanas, de leyes judías e intentar aplicarlas un poquito a lo que allí sucedió. Pero claro, es que estábamos hablando de un hombre que caminaba por encima del agua. Entonces es muy difícil. Lo que sí que sabemos, tanto en la literatura procristiana como en la literatura anticristiana de la época, es que hubo un hombre que hizo y dijo cosas que molestaron a muchos, que inspiraron a otros y que se tenían y que, según las propias palabras del propio Jesús, eso tenía que pasar para la consecución del propósito. O sea, estaba escrito que tenía que pasar. Entonces se mezcla la historia, la política, la economía y la fe de una manera que es muy complicado y a la vez muy bonito, como lo de Santiago, como antes comentábamos, saber exactamente qué pasó. Y además teniendo en cuenta que los evangelios se escribieron 40 y 50 años después de lo que pasó. Y no había tampoco un gran sentimiento de posteridad. Hablaban antes en la comida de las reliquias. Corregidme si alguien controla más de Roma aquí, pero cuando Santa Elena va allí a Jerusalén y dice esta la cruz de Cristo, es muy complicado. Sobre todo porque además Jesús no cargó con una cruz, cargaba con el patíbulo, la cruz estaba allí colocada, era una cuestión de economía. Ya lo hizo Tito en el año 70 con miles de judíos antes de la destrucción del templo. Entonces, pero ahí surgen las reliquias cristianas. Es decir, sí que había una voluntad de dejar testamento y difundir ese mensaje. Pero todo el tema de las reliquias tiene también un problema. Todo lo que tiene que ver con clavos, espinas, maderas, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy complicado, pero esa parte del misterio yo creo que es la parte sobre todo más bonita de la fe. Vamos con una última pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. No he leído el libro y por eso le pregunto. Estamos hablando de una novela histórica. La parte histórica, por lo que nos está comentando, lo basa en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento, en cuanto a documento histórico, lo único que tenemos son los pocos restos del Mar Muerto, de San Juan, nunca de Lucas. Esa parte histórica, por supuesto, no es que la ponga en duda, porque no la pongo en duda, porque pondríamos en duda todo el cristianismo. Lo que sí es cierto que para hacer cualquier estudio de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hay que acudir a tres fuentes. La fuente oral, importantísima, sobre todo para los judíos, para todos los pueblos orientales. La parte documental,
es decir, documentos escritos, en fin, arqueología. Y tercero, la parte de inspiración divina. La pregunta es, ¿cuál de estas tres fuentes son las que usted más ha inspirado para hacer esta novela histórica? Si tenemos en cuenta que, lógicamente, algunos compañeros, y Rodrigo sabe mogollón de esto también, cuando escribimos lo que nosotros consideramos novela histórica, el terreno de juego ya se nos viene dado, ¿no? El terreno de juego es, bueno, pues mira, la partida va a suceder en un terreno de juego que mide tanto por tanto, con 2 porterías y el césped, perfecto. Las normas también se nos vienen dadas. Es decir, si Herodes muere en el -4, Jesús de Nazaret nunca pudo nacer en el año 0. Primero, porque el año 0 no existió, del -1 pasó al 1, y segundo, porque tuvo que nacer antes de Herodes, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas que es, el balón se toca con el pie y no con la mano. Perfecto, yo tengo las reglas. ¿Qué hacemos nosotros como constructores de microuniversos ficticios dentro de esa novela histórica? Decidir con qué alineación jugamos. Podemos jugar con 3 defensas o podemos jugar con 5 defensas, con un delantero o con 2 delanteros. Que eso sería lo que se forma parte de esa inspiración divina. Entonces, nosotros al final lo que construimos son microuniversos dentro del gran macrouniverso, dentro de la macrohistoria con mayúscula. Cuando hablo de periodo histórico o novela histórica, es que el siglo I en Jerusalén está ahí, que una persona de fuentes cristianas y fuentes no cristianas que apareció ahí, que la invasión de las legiones de Tito estuvieron allí y destruyeron Jerusalén, y luego lógicamente es una novela, claro, es que te he llamado por tu nombre, es una novela histórica, religiosa, cristiana, que permita acotar, porque no religiosa sin más, porque si hablo de Jesús de Nazaret, pro en Jesús de Nazaret, Jesús dice, cambiamos la antigua alianza por esta nueva alianza. Y lo que forma parte de la inspiración divina, como diría Lucas, ¿no? Cuando empieza a dedicar su evangelio a Teófilo, en mi caso la inspiración no viene, a mí Dios no me ha llamado por mi nombre. El amor me ha llamado por mi nombre. Y Dios, cuando digo que Dios a mí no me ha llamado por mi nombre, es porque Dios me ha llamado a través de un ángel. A mí Dios me mandó un ángel que se llama Patricia. Entonces, el amor es esa fuente de inspiración, que es precisamente la misma palabra que utilizaba Jesús, ¿no? Ese amor, esa misericordia. Entonces, y cuando hablo de amor, hablo de pasión. Al final, cuando hacemos novela histórica no hacemos ensayo, que ensayo es lo próximo que publicaré sobre Lucas, que ahí intento tener un rigor histórico, religioso, bibliográfico, etcétera, 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 partiendo de alguien que además no sabemos quién fue Lucas. Solo sabemos que era griego, que era gentil, que acompañó a Pablo y que era médico, pero poco más. No sabemos si era de Siria, de Antioquía, de Tebas o de Atenas, no lo sabemos. Cuando hablamos de novela histórica, hablamos de que al fin y al cabo, lo que hacemos es contar cuentos. Y que esta novela, esta y las siguientes que vendrán, no pueden aspirar a evangelizar. Como mucho, y ya sería un milagro, porque creo en los milagros, pero creo que tendríamos que revisar el término milagro para ver qué es milagro, no, porque los milagros suceden cada día, es entretener. Entonces, si con ese entretenimiento además se consigue una aproximación, por un lado a la fe, o por otro lado a ese episodio histórico, pues es un regalazo para el escritor. Pero tiene mucho, tendría, miren, en resumidas cuentas, tiene un 25% de histórico, un 25% de teológico y un 50% del amor más verdadero que hay entre mi mujer y yo. Ole. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Antes de que acabemos y de que Cristian se vaya, quiero recordarle, sobre todo a Cristian, pero también a todos los demás, que Cristian tiene que coger un tren, ¿sí?, que engancha en absolutamente todas esas silveiras, y que en este caso no nos podemos permitir. Lo siento mucho, pero no nos podemos hacer fotos ni cosas de esas, ¿vale? Porque Cristian tiene que cogerse un tren, aunque dejaré que sea él el que lo decida. Vamos a vernos... 15 minutos tengo. 15 minutos tiene. Los que tenemos nosotros, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Bueno, Cristian Gálvez...